Hay una pregunta bíblica y está en un versículo muy conocido. Y es en primera carta a los Corintios capítulo 15 versículo 35 y dice a la letra: pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Qué interesante, ¿no? Qué interesante pregunta. Y vamos a basar nuestra reflexión precisamente en ese versículo. Y vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca de ello. Voy a hablar de la resurrección. Es un tema muy crucial, muy importante y necesario que lo estudiemos más a fondo, porque la resurrección es el fundamento de nuestra esperanza futura. Si nosotros no vamos a resucitar o ignoramos qué es la resurrección o cómo va a ser la resurrección, pues moriríamos sin esperanza alguna. Bien, vamos a ver qué nos dice la Biblia. ¿Cómo define el diccionario la palabra resurrección? La define de la siguiente manera: es vuelta a la vida, volver a la vida, es decir, volver a vivir, o como decimos comúnmente, revivir nuevamente. Es el restablecimiento o renovación de nuestra propia vida. Esa es la definición de la palabra resurrección. Y esto nos va a ayudar a entender más el versículo que tenemos en discusión. Bien, vamos a poner algunos ejemplos contundentes, claros, concisos que la Biblia nos da para poder entender, para tener un mejor concepto de este tema. Porque necesitamos estar seguros que usted y yo vamos a resucitar un día, porque esa es la promesa que tenemos de parte de Dios. Y si Dios nos prometió resucitarnos, si es que usted y yo nos mantenemos fieles hasta el final de nuestra vida, Dios va a cumplir esa promesa porque Dios es fiel. Bien, vamos a hacernos una pregunta en este momento y la respuesta que vamos a buscar es la más contundente que la Biblia nos da, y es acerca de la resurrección de Cristo mismo. Como usted y todo el mundo sabemos que Jesucristo un día murió crucificado y que estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, dice la Biblia, o sea, en el sepulcro. Fue depositado su cuerpo en una tumba. Y habían algunas de las mujeres que habían caminado con él cuando él todavía estaba con vida, fueron al sepulcro a los 3 días de estar su cuerpo allá en la tumba y se llevaron una gran sorpresa. Una gran sorpresa. ¿Cuál fue? Que encontraron la tumba vacía. Ojo con este detalle y no perdamos de vista esto. Encontraron la tumba vacía. Nos hacemos esta pregunta: ¿cómo resucitó Cristo? Y va para todos. ¿Con qué cuerpo resucitó Cristo? ¿Cómo fue la resurrección? En otras palabras, de Jesucristo. Acabo de mencionar que las mujeres encontraron la tumba vacía y comenzaron a preocuparse. ¿Dónde habrán puesto el cuerpo de mi Señor?, decían ellas. Había un ángel al lado de la tumba de Jesús y les dijo: no temáis vosotras. Yo sé que ustedes buscan a Jesús, el cual fue crucificado. No está acá, les dijo. No está aquí porque ha resucitado. Ahora, ¿qué le dice a usted la palabra la tumba vacía? Que Jesucristo fue levantado o resucitó completamente. Es decir, todo su ser, facultades intelectuales, imagen física, cuerpo. Por esa razón la tumba quedó vacía. Posteriormente a esto, Jesús se presentó personalmente con los discípulos. ¿Por qué?
porque los discípulos no les creyeron a las mujeres que les informaron que Jesús había resucitado y que su cuerpo no estaba en el lugar donde había sido depositado. Entonces dijo Tomás, no, si yo no veo la señal en sus manos ni en su costado, yo no voy a creer. Y los discípulos se volvieron incrédulos. Jesús por esa razón se presentó con ellos, comió con ellos y les dijo, mírenme, tóquenme, les dijo, yo mismo soy. Mucha atención con esta frase, yo mismo soy. ¿Qué les está diciendo Jesús? Que era el mismo que había caminado con ellos antes de morir. Y en efecto, los discípulos lo confirmaron, lo corroboraron con sus propios ojos, cara a cara con Jesús. Y Tomás, el más incrédulo, exclamó y dijo, Dios mío, Señor mío, como quien dice, es cierto que ha resucitado, eres tú. Y los discípulos creyeron realmente y vieron a Jesús. Por esa razón la tumba estaba vacía, porque Jesús, él mismo, se había levantado. Ahora, ¿cómo resucitó Jesús? Con las mismas condiciones que el cuerpo de él tenía antes de morir. Un cuerpo que se envejece, que se deteriora, que muere, como cualquier cuerpo, como cualquiera de nosotros. Claro que Jesús ya no resucitó de la misma manera. Su cuerpo había sido transformado, es decir, Dios había quitado esas condiciones que les acabo de mencionar de su cuerpo, y el cuerpo de Jesús ya era inmortal, perfecto en todo el sentido de la palabra, un cuerpo celestial, glorificado. Así dice la Biblia que Jesús resucitó con la gloria de su Padre. Ahora, nos hacemos otra pregunta. ¿Cómo va a ser la resurrección de nosotros? ¿Cómo va a ser? En Romanos capítulo 8, versículo 11, la Biblia nos dice lo siguiente. Si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos mora en vosotros, el espíritu, o sea, el poder de Dios, que levantó a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales. Es decir, nuestros cuerpos mortales. Dije nuestros. Oiga bien, mortales. Es decir, cuando Cristo venga, usted y yo vamos a estar en una tumba quizás ya desintegrados o hecho polvo, como está escrito. Pero la pregunta es, ¿hay algo imposible para Dios? ¿Acaso Dios, cuando formó al hombre, no lo formó del polvo de la tierra? Dios es todopoderoso. Su cuerpo y el mío van a estar allí, quizás, como dije, ya hecho polvos. Viene el Señor y nuevamente nos da vida, nos levanta, revive ese mismo cuerpo. Y su tumba y mi tumba va a quedar vacía como quedó la tumba de Jesús. Esa es la promesa de Dios. Leíamos en el versículo que de la misma manera que Dios levantó a Jesús, lo va a hacer con nosotros. Si es que perseveramos fieles hasta el final y morimos en gracia. Dice el versículo, ¿cuál es el deseo de Dios? Hay una cita muy importante y por favor subrayemos esta cita. 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículos 23, versículo 23. Y dice así la Biblia ahí. Y el mismo Dios de paz, dice el apóstol Pablo, dice, santifique por completo y todo vuestro ser, atención con esto, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo vuestro ser, nuestro ser, facultades intelectuales, sentimientos, amor, etcétera, etcétera, y toda nuestra imagen física, nuestro cuerpo, dice que va a ser guardado hasta la venida del Señor Jesucristo. Si es que, como dije, nos mantenemos fieles a Él. Mire qué maravillosa promesa.
Yo doy gloria a Dios por esto. Y por eso, con el cariño que me embarga, yo quiero compartir todo esto. Pero no nos olvidemos. Compartamos este consejo con aquellas personas que lo necesitan o tienen otros conceptos de la resurrección así, por falta muchas veces o por desconocimiento de este tema. Entonces compartamos esta información. Mire lo que pensó Job. Mire lo que pensó Job. Capítulo 19 del libro de Job, versículos 26 y 27. Y por favor, nuevamente les digo, subrayen estos dos versículos. Mire lo que dice Job. Y después de deshecha esta mi piel, está hablando de su cuerpo, ya cuando va, por supuesto, ya está, se va a desintegrar. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne, dice Job, he de ver a Dios. Job está hablando inspirado por el Espíritu Santo de Dios, así como muchos varones del ayer escribieron siendo inspirados por el Espíritu de Dios, dice la Biblia. En el versículo 27, subrayen este versículo, al cual dice Job, veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro. Atención con esta. Y mis ojos lo verán y no va a ser otro Job, otra persona. Que de aquellas opiniones que dicen que vamos a ser otras personas después de la resurrección. Mire la fe de Job. Esa debe de ser nuestra plena convicción. Como dije, si Dios nos ha prometido resucitarnos y guardarnos así como estamos, obviamente ya no con las condiciones que ahora tenemos. Porque este cuerpo va a ser levantado, según la Biblia, con un cuerpo glorificado, transformado, inmortal. Dios nos va a inmortalizar, no como los que están en el Paseo de la Fama de Hollywood. No, eso no es inmortalizar a las personas. Esto es cuando Dios nos levante con cuerpos perfectos, glorificados, inmortales. Esa es la promesa que tenemos de Dios. ¿Cuándo va a ser nuestra resurrección? Cuando el Señor venga, así lo dice la Biblia, ¿verdad? En 1 Corintios 15, 23 dice, Cristo las primicias, dice ahí, y luego los que son de Cristo hasta su venida. ¿A dónde están los que han muerto? ¿Vamos a la gloria ya al morir? Desde ese mismo momento. ¿A dónde está Moisés, Abraham, José, Jacob, Isaac, etcétera, etcétera? Todos estos siervos que le sirvieron a Dios fielmente, pero que murieron y están esperando. ¿A dónde? ¿Están en la gloria ya o están en el sepulcro? ¿Qué dice la Biblia? Daniel capítulo 12, versículo 2. Yo de memoria le he citado estos versículos, pero usted con tiempo relajado en su casita, léalo muy detenidamente para que se le haga fácil entender lo que estamos hablando. Capítulo 12 de Daniel, versículo 2 dice allí, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, tiempo presente, de los que duermen, y dice, serán despertados, dice, serán tiempo futuro, cuando Cristo venga. Y en Juan capítulo 5, 28 y 29 dice Jesús, específicamente versículo 28, ahí dice, no os maravilléis de esto, les dijo Jesús a los discípulos, vendrá hora cuando todos los que están tiempo presente en los sepulcros oirán la voz. Los que están. Ahí está Abraham, Moisés, José, etcétera, etcétera. ¿A dónde va usted? ¿A dónde vamos a ir cuando muramos? Vamos al sepulcro, a dormir, a esperar y morimos completamente hasta la venida de Jesús. Yo le pregunto, ¿tenemos la fe de Job? ¿Tenemos la esperanza y una convicción plena de que el Señor nos va a resucitar y que no vamos a ser otras personas? No tendría sentido la promesa de Dios si nosotros vamos a ser otras personas, obviamente. Y esto tiene sentido. Nosotros vamos a comprobar que Dios cumplió su palabra. Por el momento dejamos hasta acá y espero que este análisis sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. Muchas bendiciones para todos.